entrándole un poquito a esto, les decía que la familia pues es variada, ¿no? No hay una familia única. A veces pensamos como en este modelo de familia nuclear tradicional, ¿no? Compuesto por mamá, papá, tal vez un par de hijos, un hijo o una hija, pero cuando yo cuando use el concepto de familia, quiero que por favor tomen en cuenta que me estoy refiriendo a toda esta gama muy variada, ¿no? Bienvenidas a las personas que van llegando. Veo que vamos teniendo más y más gente. Gracias por estar acá. Estamos hablando de cómo construir conversaciones significativas con las adolescencias. También aprovecho un poquito, pequeña interrupción, para compartirles nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como @nidocomunidad y en Facebook en nuestra página Nido, Bienestar en Comunidad. Pues bueno, les estaba comentando de las familias, ¿no? Tenemos toda esta gama de familias variadas y yo específicamente tengo una formación sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que yo conceptualizo, ¿no? O veo a las personas en su contexto, precisamente, ¿no? En los diferentes sistemas. ¿Y qué son los sistemas? Pensemos, por ejemplo, pues algo que siempre me gusta decir, ¿no? Como en un caldo o en un pozolito, ¿no? Imagínense ustedes un pozole en donde, pues ese pozole está compuesto de diferentes elementos, ¿no? Tenemos la carne de cerdo, tenemos la lechuguita, tal vez un poco de picante, pues limón para quienes les guste, ¿no? La sal. Y si nosotros quitamos uno de esos elementos, ¿qué creen que pase con este pozolito? Pues va a cambiar, cambia por completo, porque todos estos ingredientes o estos elementos pues están en relación entre sí, ¿no? Eso es un sistema, ¿no? Lo mismo sucede con la familia, ¿no? La familia va pasando por diferentes etapas y va sufriendo diferentes cambios, en donde tal vez alguno de estos elementos, de estos integrantes se mueve, ¿no? Puede haber mudanzas, puede haber nacimientos, puede haber pues muertes también. Eh, y con que uno de esos elementos cambie, todo el sistema se reacomoda, ¿no? A eso se refiere esta mirada sistémica desde la que yo trabajo, ¿no? Comento esto porque cuando queremos aproximarnos, ¿no? Acercarnos a una persona, pues es importante tener en cuenta el contexto donde está la persona, ¿no? Acá, a ustedes, las personas que nos escuchan, pues precisamente cuando se trata de las adolescencias, pues tengamos en cuenta el contexto de la familia, ¿no? Es él o la adolescente en familia, pero también está en otros contextos, ¿no? Que es el escolar, ¿no? El contexto de pares, que tal vez no estén en la escuela, pero sean tus amigos o amistades que son pues fuera de la escuela, ¿no? Entonces veamos esos diferentes contextos. Y bueno, algo muy importante también es que cuando nos referimos a la familia y pues también en la parte individual, hay diferentes etapas, ¿no? Como que hay un ciclo vital de esta familia, así como lo hay de las personas, ¿no? Pues las personas pues, tenemos este ciclo pues, muy claro, ¿no? De nacimiento, crecimiento, ¿no? Entran al sistema escolar, ¿no? Entran a la escuela tal vez o no, ¿no? Depende del contexto. Eh, Crecen, seguramente puede ser que encuentren una pareja, ¿no? Que después se casen, como que hay diferentes eventos que van marcando la vida de las personas. Pues lo mismo sucede con las familias, ¿no? Con las familias también tenemos diferentes etapas, ¿no? No es lo mismo una familia que está a lo mejor empezando a conformarse, donde tal vez la pareja está empezando a conocerse, ¿no? A una familia donde sus hijos o sus hijas, ¿no? La descendencia, pues ya es grande y tal vez ya se emancipó, o sea, ya se fue de la casa, se independizó, ¿no? Y queda este fenómeno que se le llama como el nido vacío. Gracias, Gabriela, por ahí que nos comentas. Gracias.
Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Hay un contexto que es la familia y hay etapas por las que está pasando esta familia, ¿no? Lo mismo pasa con las personas, como les decía, ¿no? No es lo mismo una persona que está en la etapa adolescente, ¿no? O alguien que está en la pubertad, o alguien que está en la adultez joven, los primeros años, o que está dando sus primeros pasos, ¿no? Pues completamente distinto. Entonces, fíjate cómo hay como diferentes momentos o etapas del desarrollo según, pues según la edad, ¿no? Un poco de agüita. Espero nos estén acompañando ahí con alguna bebida, algún cafecito o algún tecito. Entonces, fíjense, eh, el contexto es importante, el contexto en términos del sistema, pero también del tiempo, ¿no? Y en este caso como de la etapa evolutiva, ¿no? Ahora ya entrando en materia, ¿no? Esto lo comento como contexto. Hay una familia, ¿no? Hay un adolescente que está en la familia y también hay una idea de cómo ser padre o madre, ¿no? Hay como ciertas pues premisas o nociones que tenemos sobre la parentalidad, sobre cómo debe ser, ¿no? Puede ser lo que aprendimos pues en los medios, en las redes sociales, ¿no? Los programas que hemos visto o lo propio que hemos vivido con nuestros padres o que tal vez no vivimos, pero que vimos en otros modelos, ¿no? Todo eso también determina cómo nos vamos a acercar con nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Hija adolescente. Pues fíjense cómo hay varias cosas a tomar en cuenta, ¿no? Y ahí, entre todos estos elementos que les voy comentando, pues ya se va como conformando ahí, pues se van la receta, ¿no? O diferentes maneras de ser padre o de estar. Y algo que pasa mucho es que a veces cuando hablamos de problemas o de conflictos humanos, los pensamos como si fueran como un auto, ¿no? Como un auto que tal vez pues, se le descompone el carburador y que, bueno, le llevamos con el mecánico y el mecánico pues hace un diagnóstico, determina que el carburador está mal y pues tal vez arregla el carburador, ¿no? O lo cambia. No sé, yo la verdad no sé mucho de mecánica automotriz, ¿no? Eh, pero cuando tratamos de problemáticas humanas, de conflictos humanos, pues es diferente porque muchas veces no es como que haya una solución concreta para lo que está sucediendo, sino que hay ciertos contextos que hacen posible que exista un problema, ¿no? Y cuando cambia ese contexto o ese sistema familiar, el problema ya no existe, ¿no? Entonces, esa diría que es como la primera pequeña clave a tomar en cuenta cuando queremos tener conversaciones pues, que construyan significativas con nuestras adolescencias, ¿no? ¿Desde dónde te estás acercando a tu hijo o a tu hija adolescente? ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Le estás viendo como si fuera un problema que hay que resolver? Como si fuera, pues, cada acercamiento que tienes con él, cada conversación, como si fuera, pues, un conflicto en donde siempre tienes que saltar tú a resolver, resolver, resolver. Porque si tú ya tienes esa mirada de antemano, pues eso es lo que vas a ver. Vas a ver problema, vas a ver conflicto, ¿no? Y hay otras maneras de estar en el mundo también, ¿no? Por ahí hay un autor, y tal vez estoy divagando un poco, pero creo que esto es importante también. Hay un autor que dice que hay dos modos de existir de los seres humanos, ¿no? Y él habla del el modo de estar y el modo ser o estar y el modo de hacer. Él dice que muchas veces estamos en el modo de hacer, donde queremos como resolver, accionar, ejecutar algo. Y pues claro que eso es importante más hoy en día, porque hay muchas cosas que tenemos que resolver, ¿no? En el trabajo, en nuestras finanzas personales, ¿no? Pues claro que hay que resolver. Pero ¿qué sucede con el simplemente ser o estar? ¿No? Y yo les pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez
que ustedes realmente pudieron estar, simplemente estar presentes con lo que hay, ¿no? Desde poder, pues, tomarse un cafecito y estarlo disfrutando, sin estar pensando tal vez en otras cosas que hay que hacer, ¿no? Y más con el cafecito, ¿no? El cafecito se ha vuelto algo que es casi como un medio para un fin, ¿no? Y el fin es seguir rindiendo, 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 ¿no? Y cómo sería tomar café simplemente por tomar café, ¿no? O comer, pues por el hecho de disfrutar la comida. Ese es el modo de ser o estar. Ahora, si esto lo trasladamos al contexto de ser o estar con tu hijo, con tu hija, ¿no? Con tu hija adolescente, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo te ves a ti misma, a ti mismo? ¿No? ¿Te ves eh, estando con tu adolescente? ¿O te ves como de repente saltando a ejecutar, ¿no? A resolver algún problema con él o con ella? Esto es algo que también da, pues da para pensar, ¿no? Ahora, algo muy importante también que les quiero comentar es que, ¿por qué es importante tener conversaciones que construyan? ¿Por qué es importante tener estos momentos, pues, de conexión? Y esto lo comentaba hace unos meses en otra charla que tuve. Últimamente está muy de moda, no sé si ustedes han visto, la palabra trauma, ¿no? O el concepto de trauma en general, ¿no? Que son estos, pues, acontecimientos adversos por los que pasamos y que dejan una huella, ¿no? Como una marca en las personas. Pues bueno, tal vez abriremos otro live, se me ocurre, para hablar de eso. Pero lo que se ha encontrado en algunas investigaciones es que un factor protector del trauma, es decir, de eventos adversos, de acontecimientos de ese tipo, es precisamente el percibir que tenemos apoyo, ¿ok? Eso es un determinante. Si yo vivo una situación difícil y percibo que hay personas a mi alrededor que me pueden apoyar después de haber vivido eso, ¿no? Los efectos de esa situación van a ser distintos a si yo me siento solo, ¿no? Por esto es importante poder tener esta conexión con tu hijo o con tu hija, ¿no? Porque precisamente tratándose de la adolescencia, van a vivir momentos difíciles. La adolescencia en sí, eh, y sin querer estigmatizarla, pues es una edad de muchos cambios, de muchos acontecimientos retadores, ¿no? Y donde puede hacer toda la diferencia el sentirme o sentirse solo o sentirse apoyado, ¿no? Entonces, por esto es importante tener estas conversaciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la conversación? Y ahorita voy, por acá nos comentan qué tips para conectar con sus adolescentes, y ahorita voy justo a eso, ¿no? ¿Por qué es importante tener conversaciones? Eh, Pensemos en el contexto familiar, ¿no? En la persona adulta suele tener más recursos emocionales para hacerle frente a las cosas que el adolescente o que la adolescente, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene que ser como una especie de guía, una persona que oriente. Tener conversaciones puede permitirle, pues, a la persona adolescente procesar sus emociones, ¿no? Esa es una muy importante. Poder tener una conversación sobre cómo le fue en la escuela, el chico o la chica que le gusta, si se siente solo, si se siente sola, le puede permitir en ese ir y venir de diálogo, de comentar, entender un poquito más de sus emociones, ¿no? Yo adulto, ¿no? Estoy en la conversación con esta persona, ayudándole a reconocer cómo se siente. Fíjense cómo eso ya hace una diferencia. Le estoy ayudando a reorganizar su mundo, ¿no? Y a darle sentido a la experiencia, a las cosas por las que pasó en su día a día, ¿no? Hay muchas personas que no tienen esta oportunidad.
tal vez por el contexto en el que están, ¿no? O porque no tienen una buena relación con sus padres, con su madre, ¿no? Con la persona que les cría, ¿no? Y entonces, pues esto tiene consecuencias después, ¿no? Ahora, ¿por qué también es importante tener estas conversaciones? Porque permiten dar cuenta o reconocer pues, las fortalezas que tiene la persona, ¿no? Y las fortalezas que tiene la persona pues en su contexto, ¿no? Si yo me acerco con el adolescente, ¿no? Pues le puedo hacer ver que tal vez tiene más cosas a su favor de las que está notando, ¿no? De repente las personas pues en la adolescencia pueden irse como a los extremos, ¿no? Como a decir que todo está muy bien, ¿no? Que todo está muy, muy, muy mal, ¿no? Entonces, tú, papá, mamá o persona encargada de la crianza de este adolescente puede ayudarles como a ver estos matices, ¿no? Y a orientarles, decirles, oye, ¿te das cuenta que esto que estás pasando ya habías pasado por una situación similar antes? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó esa otra vez? ¿No? O sea, podemos ir orientando hacia ella. Eh, Otro punto también de las conversaciones que construyen o significativas, como les llamamos, es poder fortalecer como este sentido de identidad familiar, ¿no? Y aquí es donde los rituales son importantes. Los rituales, cuando uso la palabra, no quiero que piensen como en estas ceremonias chamánicas, ¿no? O cosas así como místicas, mágicas, muy elevadas, sino un ritual es, pues, un conjunto, es un evento, un acontecimiento, ¿no? Una serie de eventos organizados que tienen un simbolismo, ¿ok? Hay muchos rituales en nuestra sociedad, ¿no? Festejar el cumpleaños, las bodas son un ritual también. Fíjense, esos son rituales de paso que señalan como la transición de una etapa a otra, ¿no? Pero también adentro de las familias hay rituales en el sentido de tradiciones, ¿no? O cosas que acostumbramos a hacer en conjunto. Pienso mucho, pues no sé, una familia donde, y comúnmente esto sucede mucho en México, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues no pasa tanto, ¿no? Pero la hora de la comida se convierte como en la hora donde platicamos de las cosas que nos pasan, de nuestros problemas, ¿no? Entonces, rescatar ese tipo de acontecimientos, ese tipo de situaciones donde podamos tener esta conexión es importante, ¿no? Y que sea recurrente también, ¿no? Porque de alguna forma el tener este tipo de situaciones le permite al adolescente o al adolescente, ¿no? Decir, ah, tengo una familia, tengo un lugar en mi familia, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Ahora sí, ¿qué cosas hacer y tal vez qué no hacer cuando queremos aproximarnos a tener estas conversaciones, ¿no? ¿Cuáles podrían ser como algunos tips? Hasta acá si hay alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, pues aquí está el chat. Podemos ir contestando también algunas, ¿no? Veo que por aquí nos preguntaron algunos tips, por algunos tips. Ahorita voy a entrar en esa parte. Y bueno, algo que quiero como dejar en claro, y esto va a ser como con lo que empiece, es que probablemente la conversación que tú estás esperando tener con tu hijo o con tu hija adolescente no sea la misma conversación que ella, que él, ¿no? Que ella esté esperando tener contigo. Eh, y esto pues yo sé que es tal vez difícil reconocerlo, ¿no? Pero pues es algo que pasa, ¿no? Tal vez tu mamá, papá, persona encargada de la crianza, puede llegar con una idea de algún tema que quiere tocar, ¿no? Algo que quiere abordar con la persona, eh, pero él o ella tal vez esté en otro canal, como dicen, ¿no? No quiere hablar de eso, ¿no? O quiere hablar de otra cosa, ¿no?
Tal vez ella está viendo una cosa que te quiere preguntar a ti, ¿no? Y tú ya llegas con la agenda de, es que lo vi, que llegó de la escuela, dio, dio un portazo y se metió a su cuarto. Y quiero preguntarle qué está pasando, ¿no? Si pasó algo. ¿No? Es importante dar espacio, yo diría, dar espacio para cuando querramos como acercarnos, ¿no? Dar espacio para ver qué nos está comunicando el adolescente o la adolescente, ¿no? Incluso ese acto, fíjense, de ese acto de no querer comunicar, pues ya está comunicando algo, ¿no? Perdón, es que cerré el chat y lo quiero ver aquí desde mi celular. Listo. Entonces les digo, vamos a dar espacio. Eso es importante porque tal vez esa conversación que tú estás esperando tener no es la misma que ella o que él esté esperando tener. O incluso hay momentos donde no quiere tener esa conversación que tú sí quieres tener, ¿no? Y aquí quiero hacer alusión también a, a una autoobservación, ¿no? Que puedas hacer conciencia de cómo te estás sintiendo tú en ese momento, ¿no? De dónde viene en ese momento como esa necesidad de hablar las cosas. Viene de un miedo propio que despierta el ver algo que hizo, ¿no? De ver tal vez que llegó de la escuela y que dio el portazo, ¿no? Y que empecé a pensar como de, ¿qué está pasando? Seguro ya se peleó con alguien, seguro ya lo castigaron, ¿no? Fíjense cómo ahí hay un proceso como de autoobservación, ¿no? Y hay algo que podemos hacer también que es como decirnos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas como, ok, pero tal vez ahora no es el momento, ¿no? Tal vez tu hijo, tal vez tu hija adolescente está pidiendo espacio en esa situación, ¿no? Entonces, fíjate, porque reconocer tus propias emociones también es importante, ¿no? Porque a veces estamos actuando desde nuestra propia emoción, ¿no? Pero no estamos viendo o no estamos considerando las emociones de la otra persona, ¿no? Eh, si nos acercamos y vemos que tenemos pues entrada, ¿no? Si ves que tu hijo o que tu hija está dispuesta como a hablar, eh, creo que es importante hablar, y bueno, esto depende también un poco del contexto, pero de tus necesidades, ¿no? Empezar por el yo. Muchas veces, sobre todo cuando hay una situación como un reclamo o algo así, pues sabemos que la otra persona tiende a cerrarse, ¿no? En ese sentido es importante como hablar de mis propias necesidades o comunicarlas, ¿no? Y no saltar a culpar a la persona, ¿no? O decirle, es que tú, como siempre, todo el tiempo, ¿no? Porque ahí obviamente pues, la persona adolescente pues, se va a cerrar, ¿no? Se va a cerrar, ¿no? Algo muy importante y en lo que también quiero hacer mucho, mucho énfasis es en hablar eh, para escuchar, no para responder. Poder acercarnos para escuchar, para comprender, ¿no? Y no necesariamente para resolver algún tema. Esto pasa pues con todas las conversaciones, ¿no? Si estoy con alguna amistad, si estoy con mi pareja, si estoy en el trabajo también, muchas veces como que se convierte casi como un monólogo donde estamos hablando pues, casi con nosotros mismos, pero no estamos escuchando las necesidades de la otra parte, ¿no? Entonces es poder acercarnos y darnos cuenta de cómo está la otra persona, ¿no? En el caso de tu hijo adolescente, hablaba antes de esta situación donde da un portazo y se mete a su cuarto, ahí nos está diciendo algo, ¿no? Si yo me acerco, intento entrar a su cuarto eh, y me doy cuenta que él o que ella, pues, no quiere tener la conversación, tal vez ese no sea el momento, ¿no? Y ahí está la parte de la autoobservación que les decía, ¿no? Y si ese no es el momento, ¿cómo me siento yo con eso? ¿Cómo me siento yo
con que mi hijo o que mi hija me esté señalando, oye, necesito distancia. Que claro que no lo dicen así, ¿no? Lo dicen gruñendo, lo dicen pues con una expresión o con una mala palabra, ¿no? Y aquí hay que recordar, pues quién es la persona adulta, ¿no? Entonces, tiene que caber la cordura en nosotros, ¿no? Para decir, ok, ahorita no es el momento, ¿no? Y desde esta autoobservación, pues poder, no les diría que la preocupación no se puede hacer a un lado, porque ahí va a estar, ¿no? Esta frustración de no poder tener esa conversación en ese momento, pero tal vez tenerla en otro momento, tenerla después. Ahora, les estaba hablando también de una vez que se puede tener ese momento, no utilizar la culpa, ¿no? Muchas veces cuando estamos como hablando de nuestras necesidades, ¿no? Brincamos de repente en la conversación a decir, es que tú hiciste tal, 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 y por eso, ¿no? Como, es que tú, es que tú, es que tú, ¿no? ¿Cómo sería decirle, oye, yo me siento triste porque noté que tal, 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 ¿no? ¿Cómo sería hablar de mis necesidades, ¿no? Y eso va desde poder, antes de eso, pues, identificar cómo me estoy sintiendo. Aquí hay un recurso muy útil. Pienso en una metodología que se llama comunicación no violenta, de un psicólogo norteamericano que se llama Marshall Rosenberg, y él habla de, pues básicamente hace como una, pues sí, él como que describió algunos pasos para poder hablar como de manera asertiva, ¿no? No agresiva y tampoco pasiva, eh, y que va desde esto, ¿no? Desde poder reconocer cómo me siento, identificar la necesidad, a partir de eso, poder formular una petición, ¿no? Separando entre las cosas que son nuestra interpretación y las cosas que son los acontecimientos en sí, ¿no? Es decir, se vería como algo como esto, ¿no? ¿Qué diferencia sería si yo me acerco y le digo a mi hija o a mi hijo, ¿no? Le digo, oye, ya empezaste, otra vez tienes tu cuarto hecho un relajo, ¿no? Otra vez mira cómo está la cama, mira cómo está todo lleno de ropa ahí tirada en el piso. Eso es diferente a si nosotros decimos, oye, entré a tu cuarto el otro día y vi que había ropa tirada en el piso, vi que la cama estaba extendida, ¿no? Y no me gustó, no me gusta verlo así, porque siento que no es bueno para ti. Es importante que tú puedas tener orden y me gustaría que pudieras recoger tu ropa, tender tu cama. Fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? Esa es la comunicación no violenta, ¿no? Pienso también cuando estamos acercándonos, hay otro concepto que como que me gusta y no me gusta tanto, ¿no? No me gusta porque es como una metáfora, es de referencia como a los bancos, ¿no? Pero y sí me gusta porque pues hay algunas personas a las que se les facilita mucho entender o pensar como en las interacciones, ¿no? A partir de esto, que es la cuenta bancaria emocional, ¿no? Esto se puede aplicar a cualquier relación. Pensemos que tenemos o que tienes una cuenta bancaria emocional, ¿no? Con tu hijo, con tu hija, ¿no? Con tu hija. Y en esta cuenta bancaria, pues cuando nosotros hacemos transferencias a la cuenta, estamos abonando, ¿no? El balance pues sube, no es positivo. Si nosotros hacemos retiros, pues va bajando la cantidad que tenemos, ¿no? Como en el banco, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos más retiros de los depósitos, de lo que hacemos transferencias, ¿no? Pues el balance va a ser negativo, ¿no? Y eso, pues, lo sabemos, para nuestras finanzas un balance negativo, pues no es bueno, ¿no? Ahora vamos a pensar eso en términos de la relación. Una transferencia sería poder tener interacciones positivas con la otra persona, ¿no? Con mi hijo o con mi hija adolescente.
cuando yo le reconozco, le digo, oye, me gustó mucho cómo te expresaste el otro día, lo que dijiste, ¿no? O, oye, felicidades por ese proyecto, por ese trabajo que hiciste, lo hiciste muy bien. Estoy abonando, estoy transfiriendo a esa cuenta, ¿no? Y de alguna forma el balance va a ser positivo. Si yo me enfrasco en los reclamos, ¿no? En los gritos, en las peleas, de alguna forma estoy haciendo retiros, estoy retirando de esa cuenta bancaria emocional, ¿no? Y el balance se va hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado negativo. Entonces aquí es donde yo te pregunto, ¿cómo está ese balance de la cuenta bancaria emocional con tu hijo, con tu hija, ¿no? Con tu adolescente? ¿El balance es positivo o negativo? ¿No? Y chécate, esto es importante porque si el balance es negativo, es más difícil que vayas a poder tener una conversación significativa. ¿Por qué? Porque ya hay un contexto, hay un tono en la relación, ¿no? Hay como un mood o una atmósfera, un clima, ¿no? Donde pues tal vez la otra persona, tu hijo, tu hija, pueda sentirse juzgada, ¿no? Se pueda sentir culpable, señalado, ¿no? Si el balance es negativo, ¿no? Si mi papá, mi mamá, la persona que me cría, se acerca conmigo a regañar, a gritar nada más. Entonces va a ser más difícil poder tener una conversación de este tipo, cercana, ¿no? En cambio, si nos vamos al otro lado, ¿no? Si el balance es positivo, va a ser más fácil que este tipo de conversaciones se den, ¿no? Fíjate cómo hay que atender a este contexto, ¿no? De cómo estoy con mi hijo o con mi hija, ¿no? Y algo muy importante que me preguntan mucho también es, ¿qué tan bueno es decirle, es compartirle cómo me siento, ¿no? A mi hijo o a mi hija? Hay gente que dice, no, pues no, no lo tengo que decir. Yo lo que les diría es, miren, las personas pues no son tontas, no subestimemos, ¿no? Y las adolescencias pues menos, se dan cuenta de todo, ¿no? Por ahí dicen que lo que no se dice, pues se actúa, ¿no? O se siente también, ¿no? Se dan cuenta de verdad de todo, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es, imagínense, si me acerco con él o con ella, me pregunta y yo niego, ¿qué consecuencias puede haber en eso, no? Que se dé cuenta que le estoy mintiendo y pues eso determina también el tono de la relación, ¿no? Yo lo que creo que es bueno siempre es poder ser transparente y poder compartir cómo me estoy sintiendo, ¿no? Fíjate cómo tú eres una persona que en la relación le estás enseñando también a regularse, a expresar, ¿no? En la medida que tú puedas expresarle las cosas de manera asertiva, decirle, oye, me siento tal, 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 él o ella va a aprender que eso se vale, que las emociones se pueden comunicar, que se puede hacer de manera asertiva, que se pueden vivir también, ¿no? Fíjate cómo tú eres, como vas modelando también esto en tu hijo o en tu hija. Y bueno, también otro punto que les traigo es que, pues en estas conversaciones, como les decía, siempre es muy importante como recuperar los recursos y las fortalezas, ¿no? Y yo te pregunto acá, ¿no? ¿Cómo está la relación con tu hijo o con tu hija? ¿No? Probablemente haya cosas malas en las que pienses, ¿no? Haya pues, situaciones difíciles que hayan pasado, discusiones, ¿no? Eh, pero no todo el tiempo todo es malo, ¿no? Yo aquí te invito a que cheques también si ha habido momentos en los que hayan podido conectar, aunque sean momentos pequeñitos, pequeñitos, ¿no? Y que puedas ver, como desmenuzar un poquito esos momentos, ¿no? Y decir, ¿qué fue lo que sucedió ahí que hizo que ese momento funcionara, que se diera, ¿no? A lo mejor fue un simple gesto, ¿no? Una expresión facial que hice, fue darle la mano, fue que hubo un abrazo de por medio, ¿no? O fue que no levantaste el tono de la voz, ¿no?
que no le hiciste sentir culpable, ¿no? Que le reconociste algo, que le motivaste, ¿no? Entonces, fíjate cómo a partir de esas pequeñas como instancias o momentos de cosas buenas que han compartido, también se puede construir, ¿no? Piensa cómo han sido esas situaciones en las que sí ha funcionado la relación, ¿no? Y a partir de eso, pues replícalo, replícalo, ¿no? Porque seguramente, estoy seguro que no has hecho todo mal, ¿no? Sí, a veces nos podemos sentir desbordados y pensamos que todo está mal, ¿no? Pero la verdad es que, y esto siempre lo digo, ¿no? Rara vez un siempre, ¿no? Cuando pensamos siempre, es siempre, ¿no? Siempre hay excepciones a ese siempre, ¿no? Entonces, construye a partir de esos pequeños momentos que has tenido también. Y pues bueno, justo creo que estamos llegando un poquito como al final de esta conversación. Hemos tenido pues algunos problemas técnicos, ya saben pues que estas cosas pasan. Una disculpa por todo eso también, pero me gustaría ver si tienen como alguna pregunta, comentario por acá, ¿no? La idea es poder tener como su feedback también, poder saber si hay algo también que quieren, alguna duda con la que se queden, ¿no? Alguna pregunta que tengan, ¿no? Al final, la idea que tenemos es poder seguir haciendo otros lives a partir de este feedback que tenemos de ustedes, ¿no? De temas relevantes. Y por aquí es cuando pues, voy a aprovechar para hacer promoción al siguiente que vamos a tener. Y vamos a estar bien pendientes de la cuestión técnica para que no suceda lo que sucedió. La siguiente semana, miércoles a la misma hora, vamos a tener a la psicóloga Leti Gómez, que me parece que está por aquí también, y nos va a compartir un poco sobre las emociones, ¿no? Sobre qué pasa cuando escuchamos a las emociones, qué nos pueden decir, ¿no? Y por qué es importante también escucharlas. Les digo que este ha sido el primer stream o primer live que tenemos, ¿no? Entonces, pues vamos a ir afinando algunas cositas, detalles técnicos. Aprovecho también para pedirles que puedan entrar a Instagram, si tienen Insta, estamos ahí. El usuario es @nido comunidad y en Facebook está la página Nido, bienestar en comunidad. Ahí vamos subiendo también contenido. Aparte de estos lives, tenemos pues algunas stories y pues algunos posts con información que creo que también pueden ser muy buenos para ustedes. Pues veo que no tenemos ahorita preguntas, comentarios también, pero bueno, quedamos siempre pues abiertos a poder tener estas conversaciones. Si ahorita no hay algún comentario, este video se queda en YouTube. Igual pueden comentarlo ahí en el video o en estas redes que les digo, está la página de Facebook, ahí nos pueden escribir, o también directamente en el Instagram, ¿no? La idea también, esta vez fue nada más en YouTube, pero la idea en las siguientes ocasiones es que podamos compartir este live también en Instagram. Adriana pregunta si hay algún tipo de recomendación para conectar. Pues bueno, estuvimos hablando de algunas de estas recomendaciones, ¿no? La parte de no culpar, ¿no? No llegar directamente, culpar a la otra persona, ¿no? Hacernos conscientes de nuestras propias emociones, de si tal vez nos estamos acercando desde una necesidad nuestra, tal vez, o desde un miedo nuestro, pero poder también escuchar las necesidades de la otra persona, ¿no? Si es que la otra persona nos está pidiendo espacio, si tu hijo o tu hija te está pidiendo espacio, poder respetar esto, eh, poder también empezar por el yo, hablar de mis necesidades, hablar para escuchar, no para responder. Por ahí también hablamos de la cuenta bancaria emocional.
que pues nos lleva a pensar en cómo está la relación con mi hijo, con mi hija, ¿no? Si yo he hecho posible como tener este vínculo o esta conexión o no, ¿no? Que si lo he hecho, pues va a ser más fácil tener estas conversaciones. Una pregunta básica, nos dicen por acá. Ok, esta es buena, ¿no? Una pregunta básica que se le puede hacer a mi hija adolescente para comenzar una conversación amena. Según tu experiencia, ¿cuál funcionaría? Eh, Acá voy a dar la respuesta también un poco chocante en psicología, que es depende, ¿no? Depende de tu hijo, de tu hija. Eh, Hay personas, hay momentos en donde, pues básicamente funciona como, puede funcionar el, oye, me gustaría hablar contigo, ¿no tienes un momento? Ese es como el escenario ideal, ¿no? Lo que les diría sería no tener nada más o no buscar tener esas conversaciones que ustedes quieren tener, sino también tener apertura para tener las conversaciones que ellos o que ellas quieren tener, ¿no? Eh, yo te invito a que te intereses en las cosas que le gusten también, ¿no? Eh, yo sé que aquí hay una brecha generacional, ¿no? Pero si a él o a ella le gustan los videojuegos, le gusta jugar Fortnite, pues que puedas de repente pues acercarte, si te da oportunidad, ¿no? Y ver qué es lo que está jugando, qué es eso, ¿no? Qué son esos monitos que se mueven por ahí. Conocer un poco de su mundo interno, pues es importante, ¿no? O si está viendo una serie, pues preguntarle, oye, ¿qué serie estás viendo? Les digo, eh, muchas veces, eso es algo que dije al principio, ¿no? La conversación que ustedes están esperando tener no es la que ellos o ellas están esperando tener. Muchas veces, desde el lugar de ustedes de autoridad, es como alguna inquietud, ¿no? De por qué no hizo tal cosa, ¿no? O por qué se comportó de tal manera, ¿no? Y desde el mundo de ellos o de ellas es como, me gustaría que mi papá, mi mamá me preguntara por las cosas que me gusten. Me gustaría que me preguntara cómo me va con mis amistades, ¿no? Me gustaría que me preguntara cómo me fue en la fiesta, tal vez, ¿no? Digo esto en algunas situaciones, ¿no? Por eso vuelvo a la parte de ser sensibles, ¿no? De poder escuchar y poder leer a su hijo o a su hija, ¿no? Y preguntar también.